Bueno. Como sabéis, los últimos 3 meses en mi canal estuvo plagado de análisis a Dragon Ball Super. Pasando por todas sus películas, todo su anime y todo su manga, nos aventuramos en una serie que sinceramente ocupó muchísimo tiempo de mi vida reciente. Y es por eso que una vez terminadas todas sus sagas, teniendo a mis espaldas muchas, en serio que demasiadas horas de visionado, de lectura, de análisis y de reflexión, pues quería hacer un pequeño balance sobre todo lo que me pareció esta serie hasta la fecha, lo mejor, lo peor y lo que me dejó indiferente en aspectos generales de esta obra, de los personajes y de lo que podemos esperar en el futuro más reciente. Así que sin más dilatación, sed todos bienvenidos a mis conclusiones sobre toda la serie de Dragon Ball Super. El primer tema del que me veo obligado a comentar es sobre Dragon Ball Super en general. Y es que, a ver, es algo demasiado obvio a estas alturas de la vida que hasta me da vergüenza decirlo en alto. Pero Super es una continuación de Z, pero una continuación bastante peculiar, porque esta secuela se ubica tras la saga de Buu, pero anterior al final canónico donde Goku se enfrenta a Up. Y hacer eso creo que complicó bastante las cosas desde un inicio. No puedes hacer grandes fumadas en teoría que pudiesen realmente afectar a ese final canónico. Y pese a que se hicieron muchas cosas grandilocuentes, el tener ese tope, ese final que no se ha superado aún, creo que más que beneficiar, perjudica la creación de nuevas historias, obligando a adaptar las sagas para que tengan algo más de sentido, como por ejemplo fue todo el tema del Ki divino de Majin Buu, una parte de la saga de Moro que a mí personalmente me gusta, pero que entiendo que mucha gente odió y le pareció demasiado conveniente que eso justamente determinara esa saga. En ese aspecto, Dragon Ball GT parece mucho más la secuela directa de Dragon Ball Z, porque sigue justamente tras el final de esta, y aunque luego siguieran con otras sagas muy diferentes entre sí, pues sí que sentías que era la continuación orgánica de la historia, algo que desde luego no pasó aquí. Y cuando hablo de continuación no me estoy refiriendo solamente a una cuestión de temporalidad, sino sobre todo de temática. Y es que, a ver, quizás puede sonar algo nostalfan, pero Dragon Ball Super no parece Dragon Ball, o al menos no parece continuación de Dragon Ball Z, y me explico. Puede sonar tonto lo que voy a decir de nuevo, pero Dragon Ball Z como tal tiene una estructura o un esquema principal muy básico y sencillo. Un villano aparece, nuestros guerreros deben entrenar y tratar de aumentar su poder para vencerlo. Durante la saga hay miles de cosas que van haciendo fluctuar tanto a los luchadores como al enemigo, pero constantemente estaban en juego sus vidas y su planeta, hasta que al final se dieran los power-ups y se diera el clímax de la saga. Pues bien, en Dragon Ball Super eso no ocurre así. Podemos tratar de explorar en cada una de las sagas de Super y nos daremos cuenta que en prácticamente ninguna de ellas se usa el clásico esquema de Z. Y no me malinterpretéis, no quiero decir que usar esta base vaya a hacer siempre una maravilla de saga, por supuesto que no, pero desde la aparición de Bills y Whis en la historia jamás se percibió una saga con esa misma tensión, donde realmente pensaras que todo estaba en juego y todo estaba en su límite, porque si te pones a pensar en todos los arcos de Super, o eran torneos en los que aparentemente no iban a jugarse nada, o sea, sí se jugaba en su existencia a veces, pero sabíamos todos cómo iba a acabar, o sagas donde al final Bills, Whis, Zenosama o el reino de dioses y ángeles interviniera y echara todo por tierra. Eso sin contar que inexplicablemente se centró todo exclusivamente en Goku y Vegeta, reduciendo aún más el cast de personajes relevantes y haciéndolo todo aún mucho más previsible. Desde ese aspecto no fue hasta la misma saga de Moro donde se vio una realmente saga parecida a las de Z, como si fuese la única que fuese una continuación directa de Dragon Ball Z, un villano realmente malvado, unos entrenamientos exquisitos, unas peleas que realmente tienen batallas al límite, con el uso de casi todos los personajes, también sangre ejemplificando que realmente se están jugando algo y esto no es un juego de niños, y en definitiva algo que claramente recordaba su precuela, porque en todo Super no hubo jamás esa seriedad, ni esa profundidad de diálogos ni de escenarios presentados, siempre parecía que todo estaba bajo control, incluso faltase algo de seriedad, siendo para mí una saga sobre todo al inicio bastante infantilizadas y adaptadas para un público más joven, lo que repito que para mí, solo para mí, le quitaba, y sí, lo diré, le quitaba esencia, teniendo que llegar al manga en sus prácticamente últimos momentos para volver a enderezar el rumbo hacia aquí,
sí, porque hasta llegar a la película de Broly todas las sagas se trataron sobre temas de los dioses, universos paralelos y temas introducidos directamente en Super, que ni siquiera se profundizaron demasiado, porque mucho se dice del potencial desperdiciado de GT, pero poco se habla del potencial desperdiciado de Super, que tiene miles de conceptos introducidos que hasta el momento siguen ahí, como conceptos. Pero es justamente a partir de la película de Broly cuando dieron un paso hacia atrás y se remontaron a elementos de Dragon Ball Z, por ejemplo la exploración de los Saiyans con Bardock y las bases de Goku y Vegeta, el ejército de Freezer en antaño, la exploración del mismo universo con la absorción de Moro, o la creación de los Ceresianos, o incluso volviendo más atrás con la vuelta de la Red Ribbon. Todos aspectos de la serie que ya se trabajaron o que realmente son mucho más terrenales y parecidos a los de la serie clásica, lo que quizás sumado a la aparición de Black Freezer nos están indicando que más que seguir explorando sobre los dioses y ángeles, quizás volverán a recurrir a lo más clásico, que parece es lo que les ha dado más frutos, porque sin duda el último tramo de Super es el que tiene mejores valoraciones, no solo por mis análisis sino por el público de Dragon Ball en general, pero que se diferencie tantísimo de Dragon Ball Z no significa que siempre sea malo, porque también justamente en este último tramo tuvimos nuevas formas de escribir sagas, como fue la de Granola, con una estructura muy distinta y a su vez muy refrescante, contando además con nuevas formas de escribir a tus personajes mediante el uso de flashbacks para así profundizar en temas bastante bonitos y dando toques emocionales totalmente explícitos que parecen fuera de lo común, al menos en Dragon Ball Z, pero que para mí fueron añadidos increíbles. Toriyama no se caracterizaba por explorar pasados o mostrarnos claramente los pensamientos de los personajes mediante diálogos. Por ejemplo, cuando Vegeta se echó a llorar delante de Freezer, tú podías intuir y poder llegar a entender los pensamientos de Vegeta, pero explícitamente no te puso un flashback explicándote su pasado. Él era más de dejarlo a interpretación del lector y centrarse más en la historia y sus combates. Pero al hacerlo en Dragon Ball Super y adaptarse a las nuevas corrientes y diferenciarse tantísimo de Dragon Ball Z, creo que fue muy positivo y todos los fans lo recibimos con los brazos abiertos, siendo que los flashbacks de Merus o de Bardock son de las partes favoritas de los fans, o incluso el recuerdo de Goku sobre sus padres, que son cosas que jamás esperaríamos ver de Dragon Ball y que por suerte aquí hicieron, cosa que repito ha ocurrido en el último tramo, ya que en su inicio fue muy pero que muy distinto, lo que me lleva al comienzo de la historia, o más bien de su programación. Y a ver, esto ya lo he mencionado muchas veces en mis análisis, pero realmente siento que es capital e importantísimo. Y hablando de Super en general, pues debo mencionarlo, y es que Dragon Ball Super es un total caos. No te sé decir con claridad ni qué debemos tener en cuenta ni qué no debemos tener en cuenta, ni qué es lo canon ni qué no lo es. Es decir, obviamente yo sé que de normal en todas las obras niponas, pues el manga es lo que manda y el anime vive al servicio de este, pero aquí desde sus inicios ocurrió al revés y el anime salió antes que el manga, reduciendo al manga a una adaptación que iba siguiéndole el ritmo como podía, saltándose por el camino muchísimas partes, para posteriormente tener que acabar el anime y reengancharme al manga que en teoría inició como algo secundario, teniendo además por el medio varias películas que en teoría te debiste ver antes, pero que algunas están adaptadas al manga y otras no lo están. Y entiendo eso que se ha comentado de que al final el anime no tiene tanta validez porque se hizo con los guiones medio empezados de Akira Toriyama, pero al final, sin miedo a equivocarme, es lo que la mayoría de gente consumió, siendo que incluso en Japón, por lo que he podido leer, no están demasiado al tanto del manga de Super y solo esperan la vuelta del anime, lo que me lleva a pensar pues qué cojones harán con esto, porque claramente el anime y el manga son muy pero que muy distintos, y cuando vayan a adaptar las nuevas sagas no entiendo si se van a basar enteramente en cómo fueron en el manga o harán una adaptación siguiendo la cronología que se trabajó en el anime. No sé, al menos yo lo veo complicadísimo todo, teniendo en cuenta además que las películas que se hicieron y se volvieron canónicas en el manga fueron pensadas para la gente que se había visto el anime únicamente, porque no hablan ni de personajes como Moro, Granola o Black Freezer. Y es que si te pones también a pensar en la cronología de la obra, pues hemos visto la película de Broly y luego hemos saltado a la película de Super Hero, pero por el medio aún faltan dos sagas que cronológicamente deberían ir entre estas dos y que no sabemos ni cuándo se van a animar. Es obvio que mucha gente está perdida con todo esto, lo que me lleva a la siguiente pregunta también.
¿y ahora qué? Porque Akira Toriyama ya no está, y en teoría todo lo que salga ahora será de las manos de Toyotaro, y eso será lo canon. Pero ¿hasta qué punto tiene las ideas de Toriyama para plasmar las futuras sagas? ¿Hasta qué punto serán sus creaciones y no las de Toriyama? Ahora estamos en manos de quien empezó el manga de Super como complementación al anime, pero que ahora cargará con la franquicia de entretenimiento seguramente más grande del mundo sobre sus espaldas. Yo obviamente confío plenamente en Toyotaro, pero es obvio que todo esto es una barbaridad, y una barbaridad que empezó desde el inicio en 2013 con este caos de películas, anime y manga. Que me gustaría que saliera el mismo Toyotaro o quien sea el encargado ahora de la producción de Dragon Ball y dijera alto y claro, pues debéis seguir esto de las películas, debéis seguir esto del anime y debéis seguir esto del manga, o una cronología bien estructurada de todo esto, cosa que obviamente no se hará porque lo que interesa es que se consuma todo lo que salga de Dragon Ball y ni siquiera nos planteemos con qué versión debemos quedarnos. Pero repito, para mí tienen un quilombo ahí montado en lo canon, en lo no canon, en el anime, en el manga y en las películas, que creo que ni siquiera ellos saben qué están siguiendo. Y buen ejemplo de esto fue el Gohan de Super Hero, que obviamente era un retroceso a todo lo que vimos tanto en el anime como en el manga. Lo que me lleva a hablar de los personajes. Creo que lo mejor es hablar primero de los más clásicos y posteriormente de los nuevos, puesto que los puntos anteriores pues van relacionados con esto. Goku por su parte se vio realmente afectado por la infantilización de la serie. Como muchos sabéis, el Goku del anime de Super es seguramente la peor versión del personaje y por mucho, porque no supieron diferenciar el ser despreocupado y amable con ser estúpido y subnormal. ¡Soy rechazado! Siendo que claramente no es el mismo Goku que vimos en la saga de Buu, y esto el manga pues sí lo arregla un poco, pero de igual forma cada rato se manda alguna tontería que lo deja horriblemente mal. Sin embargo, creo que de nuevo en las últimas sagas de Super supieron darle un rumbo adecuado con su Ultra Instinto, trabajando de una vez al personaje con su evolución como guerrero, incluyendo su psicología y su pasado. Es decir, empezó muy mal y parece que está mejorando poco a poco. El Vegeta de Super es un caso bastante extraño, pues porque realmente sobre el papel diría que es el mejor personaje de toda esta secuela. Pudimos ver su evolución exquisita tras toda la saga de Buu, y sí se siente la continuación de ese personaje directamente, dándonos momentazos en prácticamente todas las sagas en las que participó. Muchas veces solo por él valía la pena ver lo que ocurría en la serie. Sin embargo, aquí se llevó al personaje a su cliché más extremo, y con su cliché más extremo me refiero a vivir a la sombra de Goku. En Z ya había esa falacia sobre que Vegeta luchaba contra el enemigo y cuando no podía más llegaba Goku y salvaba al día, cosa que sí se vio alguna vez, pero que tenía muchos matices, pero que en Super pues realmente lo hicieron canon. Vegeta únicamente sirvió como saco de boxeo en prácticamente todas las sagas en las que participó, para que Goku saliese victorioso en cualquier contexto. Y si Goku no podía, pues llegaba Whis, Zenosama o la Virgen María a salvarlo del apuro de turno. De nuevo, en las últimas sagas empezó a trabajar de forma distinta y tener casi la misma importancia que Goku, pero aún así les cuesta darle un villano real a este pelado. Y luego pues vendría todo el otro cast de personajes, pues porque realmente nadie aparte de ellos tuvo relevancia prácticamente, y la que tuvieron fue bastante secundaria. Por suerte, y lo siento si me repito, pero por suerte en la última saga Gohan y Piccolo tienen nuevos poderes que los ponen de nuevo a la palestra, para así poder participar en los conflictos, cosa que agradezco enormemente. Y quizás Goten y Trunks por las últimas sagas donde han tenido relevancia puedan dar guerra en un futuro. Los demás estaban tan lejos en Z que ahora en este punto ya se perdieron todas las esperanzas de que puedan regresar por todo lo alto, aunque creo que hay pequeñas excepciones. Por ejemplo, el maestro Roshi, quien fue maltratado en Dragon Ball Z, pero que tuvo un papel grandioso en el manga de Dragon Ball Super, explorando gracias a él el Ultra Instinto siendo la clave para el torneo del poder. O por ejemplo Android 17, que fue un gigachat en el torneo del poder, al menos en el anime, donde hizo un despliegue brutal tanto en combate como en diálogos y desarrollo. Sin exagerar, casi fue el MVP, teniendo en cuenta que casi todos nos habíamos olvidado de él. Todo esto está bien, repito, pero con el lío de anime y manga que hay en Super, pues les afecta un poco negativamente, porque sus otras versiones son un tanto distintas. Pero bueno, les damos un punto igualmente. Y creo que intervenciones de estas esporádicas para ayudar a la trama pueden ser grandes momentos para estos personajes, que están fuera del rango de poder, pero que de igual manera pueden aportar. Y eso significa que ha llegado
llegado vuestro momento, muchachos. Yamcha y Krillin, es vuestro momento. Luego, sobre los personajes reciclados, pues a ver, debemos empezar por Freezer, quien creo tuvo una saga y un inicio pésimo que afecta muy negativamente a la historia y a su propia figura, pero de nuevo parece que le dieron el papel que merecía en la saga de Granola y tiene pinta que dará mucha guerra en un futuro, y guerra de la buena, no de la estúpida. Parece que por fin volvió el Freezer que todos conocíamos. Las reinvenciones de Broly y Bardock, pese a ser bastante distintas a las de Z, creo que hicieron un gran trabajo adaptándolos a los tiempos más modernos, y aunque creo que sigo prefiriendo a los antiguos, no puedo negar que ambos me gustaron muchísimo. Y de Cell Max, mejor no hablo, que diga él lo que quiera. Así que bueno, de los personajes reciclados tendríamos un 50-50. Sobre los nuevos personajes creados, pues la verdad es que seguramente los mejores son Bills y Whis. Tuvieron una introducción bastante forzada para mí, pero no se sienten personajes fuera del universo. Yo personalmente odio que cuando ocurre cualquier problema en la historia parezca, o directamente no lo parezca, sino que intervengan directamente en la saga. Sinceramente odio con toda mi alma eso, y casi arruinan la saga de Moro de esa forma, que cuando leí esa parte me estaba a punto de pegar un tiro los huevazos, pero no puedo negar que son unos completos cracks, y gracias a ellos se sintió todo el tema de los universos, dioses de la destrucción y ángeles bastante armónico. Aunque de la mano de esto van dichos personajes, ya sean todos los dioses de la destrucción, todos los ángeles, Zenosama y todos estos, que creo que pueden dar muchísimo en un futuro y ojalá lo hagan, pero es un hecho que por el momento pues están ahí, de pana supongo, pero sin tener relevancia alguna. Todos estamos hypeados con futuras sagas sobre ellos, sobre los ángeles, que si rebeliones, que si batallas contra todos los universos destruidos, pero que al final son solo eso, teorías y suposiciones, pero realmente construido con ellos no hay prácticamente nada. Podríamos decir el torneo del poder, pero que no se explotó en absoluto todo lo que pudo dar, tanto por los universos, tanto por el reino de los ángeles, teniendo en ese arco como máximo antagonista y una de las figuras más conocidas de Dragon Ball Super a Jiren, un personaje que si bien creo que sí cumplió con el desempeño en su saga, deja bastante que desear en cuanto a todo, a su personalidad, a su construcción y sobre todo a sus acciones. El tipo se pasó casi todo el arco sin decir nada, no era un personaje hasta el tramo final, y eso afectó negativamente a gran parte de la saga. Creo que de nuevo lo más esperanzador son los últimos personajes introducidos en Super, que fueron una completa bendición, como lo fueron Moro, Granola, Elec o incluso los Gamas, nuevos conceptos, nuevas formas de escribir personajes antagónicos. Todos ellos aportaron muchísimos en estas últimas sagas, y fueron la total clave para que se sintieran muchísimo mejores que sus predecesoras, porque sí fueron personajes introducidos que se explotaron justamente en sus sagas, y eso se notó en la calidad de estas. Finalmente, si hablo de sagas, pues a ver, no voy a hacer una exploración de todas, pues porque para esto tenéis los análisis en el canal, pero sí que puedo mencionar que en conjunto, si observas todas las sagas de Dragon Ball Super, se siente un popurrí de ideas y de personajes unidas con pegamento bajo el nombre de Dragon Ball Super. Prácticamente no hay una linealidad clara en cuanto a la historia, todos los arcos parecen fragmentos que podrían funcionar aisladamente de las demás, porque no tienen relación unas con las otras, porque la saga de la resurrección de Freezer con la de Champa no tienen nada que ver, o la película de Broly con la saga de Moro tampoco. No parece que estés leyendo una misma historia, sino más bien trozos desperdigados de ella que, pues si bien creo que a veces es necesario para hacer respirar a tu historia, como pasó por ejemplo en la saga de Buu, pero que no siempre tiene que ser así. Aquí es un parón constante donde acabas una saga e inicias otra como si no tuviesen nada que ver una con la otra, dando constantemente esa sensación de subida y bajada, que obviamente molesta al tratar de consumir. Creo que el punto de la mala planificación también se aplica en estas sagas, por tener tantas versiones de cada una y que ejemplifican que sobre todo al inicio Dragon Ball Super era una mezcla mal hecha de lo que se les iba ocurriendo en cada momento, sin preocuparse demasiado de que tuviese todo un sentido. Y por última vez en este vídeo, no fue hasta el final que con la saga de Moro y Granola parecía todo parte de una misma historia, al estar todo conectado hacia un mismo rumbo. Pero bueno, luego llegó Super Hero y las películas y de nuevo otra historia que no tenía conexión con lo anterior. Es que literalmente ni mencionan a Moro, ni a Granola, ni a nadie, pero sí mencionaron a Broly y a Jiren, vaya por Dios. Y es que creo que las sagas de Dragon Ball Super, además de todo esto que mencioné, tuvieron un montón de subidas y bajadas, una total montaña rusa de emociones, que de repente se ponía increíble y que de repente se ponía horrible, dándonos seguramente de los mejores momentos de la franquicia, pero a su vez
también de los peores. Así que bueno, creo que estas son las conclusiones que saco tras haber consumido y analizado durante meses todo lo que Dragon Ball Super tuvo por ofrecer. Espero que disfrutaseis muchísimo de los vídeos tal y como yo lo hice haciéndolos. He hablado durante horas y horas de Dragon Ball, pero os aseguro que la historia del maestro Sherlock y esta franquicia está lejos de terminar. Hay mucho pero mucho que cubrir aún de esta serie y lo iremos haciendo con el tiempo. Por el momento, gracias a ti por verte hasta el último de estos análisis y gracias a todos los que me apoyáis día a día, y más si lo hacéis con vuestra membresía y en mi Patreon. Os aseguro que me ayuda muchísimo para algún día poderme dedicar a esto, esperando con ganas el futuro de Dragon Ball Super, que sinceramente creo que tiene un potencial enorme. Pero por el momento me despido. De nuevo, muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Adiós.